Que el Señor les bendiga. Hoy seguiremos con nuestras enseñanzas bíblicas y hoy estaré hablando acerca de las 2300 tardes y mañanas. Daniel capítulo 8, versículo 13 y 14. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Muy bien, sabemos que en el video pasado yo estuve hablando acerca del cuerno pequeño parte 2, que venía siendo Antíoco Epífanes. Y sabemos que Antíoco Epífanes había profanado el templo de Jerusalén. Y hoy vamos a calcular desde el día de que Antíoco Epífanes profanó el templo de Jerusalén hasta el día de su muerte. Dice el versículo 13 de Daniel capítulo 8. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? En este pasaje, cuando habla de santos, se está refiriendo a dos ángeles. Un ángel le preguntó a otro ángel, que viene siendo un santo a otro santo: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? Se refiere el cesamiento del continuo sacrificio en el templo de Jerusalén a través de Antíoco Epífanes, ya que Antíoco Epífanes había prohibido los sacrificios continuos en el templo. Y cuando habla de la prevaricación asoladora, se refiere al pecado y a la crueldad de Antíoco Epífanes en contra del pueblo judío. Y dice también entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado, es decir, entregando el santuario para ser profanado y el ejército también para ser pisoteado. Cuando habla del ejército se refiere al pueblo de Israel. Versículo 14 dice: y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Es decir, ¿hasta cuándo durará esto? Lo que Antíoco Epífanes hará en el templo de Jerusalén, acerca de la profanación, acerca de la crueldad y persecución en contra del pueblo judío, etc. Vamos a calcular las 2300 tardes y mañanas. Primero tenemos que saber que las 2300 tardes y mañanas se está refiriendo a 2300 días literales, no en años. Y eso lo podemos comprobar en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 5, donde habla de que la tarde y la mañana venía siendo un día. Entonces vamos a calcular 360 días del calendario hebreo, ya que 360 días viene siendo un año, porque el calendario gregoriano trae 365 días al año. Multiplicamos 360 días por 6, viene siendo 2160 días. Es decir, que 2160 días equivale a 6 años. Ahora vamos a calcular 30 días por 4, ya que cada mes del calendario hebreo trae 30 días. Vamos a multiplicar 30 por 4, viene siendo 120 días. Ahora sumamos 2160 días más 120 días, que da por un total de 2280 días. Faltarían 20 días para completar el número de los 2300 días. Sumamos 2280 días más 20 días, te da por total de 2300 días. Equivale a las 2300 tardes y mañanas. Es decir, que las 2300 tardes y mañanas viene siendo 6 años con 4 meses y 20 días, ya que los 2160 días viene siendo 6 años y los 120 días viene siendo 4 meses. Por aparte, 20 días, por total son 2300 días o 2300 tardes y mañanas. Ahora, ¿cuándo comienza las 2300 tardes y mañanas? Eso comienza en el momento de que Antíoco Epífanes había arremetido fuertemente con el templo de Jerusalén en el año 143 del Imperio Griego antes de Cristo, cuando se llevó los utensilios sagrados como el candelabro, la mesa de los panes de la proposición, el altar de los sacrificios, etc. Y en ese momento Antíoco Epífanes había profanado el templo, que venía siendo el santuario. Entonces, ¿hasta cuándo iba a durar ese periodo de tiempo de la profanación del santuario, del ejército para ser pisoteado, que venía siendo el pueblo judío, iba a ser pisoteado por Antíoco Epífanes? Ese periodo de tiempo venía siendo 6 años con 4 meses y 20 días, ya que Antíoco Epífanes había muerto a través del juicio divino en el año 149 del Imperio Griego antes de Cristo. Entonces calculamos desde el año 143 hasta el año 149, ¿cuántos años son? Viene siendo 6 años. Claro, aunque allí en la historia no especifica los 4 meses y 20 días, pero la palabra no puede equivocarse, ya que los 6 años y 4 meses con 20 días
viene siendo menos de 7 años. No se puede calcular como 7 años, sino 6 años iguales. Entonces, este viene siendo las 2300 tardes y mañanas. Desde su comienzo de la profanación del santuario, a través de Antíoco Epífanes en el año 143 del Imperio Griego antes de Cristo, hasta el día de su muerte, hasta el año 149 del Imperio Griego antes de Cristo, que por total son 6 años. Es decir, 6 años con 4 meses y 20 días, que son 2300 días. Hasta allí iba a ser el cumplimiento completo de la visión de las 2300 tardes y mañanas. Y sigue diciendo el versículo 14 de Daniel capítulo 8. Luego el santuario será purificado. La purificación del santuario se dio en el año 148 del Imperio Griego antes de Cristo, es decir, un año antes de la muerte de Antíoco Epífanes, a través de Judas, conocido como el Macabeo. La pregunta es, ¿quiénes son los macabeos? Los macabeos viene siendo una familia conocido como los Asmoneos, es decir, un padre con 5 hijos. Ese padre se llamaba Matatías y uno de sus 5 hijos se llamaba Judas, que era conocido como el Macabeo. Este hombre fue utilizado de parte de Dios para librar muchas batallas y para librar al pueblo de Israel de la opresión de los griegos y de Antíoco Epífanes. Entonces, la purificación del santuario se dio en el año 148 del Imperio Griego antes de Cristo, en el mes de Kisleu, que viene siendo el 9º mes del calendario hebreo. El 25 de ese mes se dio la purificación del santuario, instituido por Judas, conocido como el Macabeo. La purificación del santuario tendrá su continuidad 2 años después de la muerte de Antíoco Epífanes, porque vemos que Judas Macabeo había establecido de que renovaran los utensilios dentro del santuario del templo de Jerusalén, y también estableció de que reedificaran un nuevo altar. Por eso que dice que luego el santuario será purificado. Y también había establecido una celebración como recordatorio de la purificación del santuario, y que cada año se celebrase ese recordatorio como fiesta, y le colocó por nombre la fiesta de la dedicación. Esa fiesta es parecida a la fiesta de los tabernáculos, con la diferencia de que la fiesta de la dedicación se celebra 8 días y la fiesta de los tabernáculos 7 días. Esa fiesta de la dedicación no aparece en los primeros 5 libros Pentateuco, ni en otros libros de la Reina Valera, sino en el libro de los Macabeos. Y vemos en el Nuevo Testamento, como en San Juan, capítulo 10, versículo 22, allí habla de la fiesta de la dedicación, donde en ese día se encendían las 7 lámparas de fuego, se sacrificaban sacrificios a Dios, etc.